jugando con juguetes en la casa, ¿verdad? Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Gloria a Dios. Bueno, hoy muchos no se levantaron, hubo mucha comidona anoche, seguro, ¿verdad? Mucha fiesta. Esperemos que no hayan despertado enfermos del estómago, ¿verdad? Porque comieron muchos tamales, pero oramos por la bendición del Señor sobre todos. El tema de hoy es un tema muy especial. Estamos en una celebración y es la celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He declarado muchas veces que el único pueblo que puede celebrar es el pueblo de Dios. El mundo lo celebra a su manera, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios debemos de celebrarlo, y esto no es una celebración de una fecha. Esta es una celebración que debemos de mantener en nosotros, día a día a día. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está la humanidad hoy? ¿Cómo la ve usted? Vamos a tirar una mirada hacia afuera, a nuestros alrededores, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que oímos en las noticias? ¿Qué es lo que nos hablan? ¿Verdad? Qué bueno, se cansaron. Ok. Vemos que las personas caminan a la deriva. Cuando Jesús estuvo aquí, y en el libro de Isaías dice que los miró como ovejas que no tienen pastor, a la deriva, en dolor, en sufrimiento, en angustia, en desesperanza, en esclavitud, ¿verdad? Esclavos del pecado, esclavos de sus propias mentes, de sus propias situaciones. Hay muchas situaciones que se manifiestan en todo aquel que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Sin embargo, muchos del pueblo de Dios sufrimos parte de esto. Y hoy Dios nos va a hablar en una forma muy directa. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿A qué vino el Señor a nuestras vidas? ¿Y cuál fue el propósito de nuestro Dios? Vámonos a Lucas 2, 29. Disculpe, Mateo 4, 16. Mateo 4, 16. Yo no sé por qué a veces el Señor lo que me dice a mí también se lo dice a otro. No estaría bien que se lo dijera solo a uno. Pero a mí le gusta repetir. En Mateo 4, 16, Dios nos está hablando de algo muy importante. La hermana Carol leía este pasaje en Isaías y me sorprende el Señor siempre. Me sorprende mucho, mucho, mucho. Porque si algo le doy la gloria a Dios es que Dios confirme su palabra. Amén. Leemos. Amén. Nos ponemos de pie y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras de muerte, luz le resplandeció. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor. ¿Sabe?
nosotros somos lo último que hubiéramos pensado poder compartir este momento, porque ninguno de nosotros, al menos que sepamos, somos descendientes directos de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña, y ahora sí quiero que vayamos a Lucas 2, Lucas capítulo 2, donde el niño Jesús es presentado en el templo y se encuentra con un anciano, o más bien con dos, ¿verdad? Pero vamos a leer esta parte. Gloria a Dios. Donde nos habla de Simeón. Gloria a Dios. Dice que Simeón era un anciano, una persona que estaba ahí esperando. Dios le había hablado de que él no moriría sin ver el rostro del Salvador. Y dice en el versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Qué más dice el 32? Luz para revelación a quienes, a nosotros. Amén. Y dice, y gloria de tu pueblo Israel. Es maravilloso que Dios pensara en nosotros. Sí, amén. Es maravilloso porque también dice ahí en el versículo que leímos antes que el pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció, y era al pueblo gentil también. Entonces, en el corazón de Dios estábamos cada uno de nosotros. Aún antes, dice la palabra del Señor, antes de la fundación del mundo, el Señor nos amó desde la eternidad. Y Él mismo procuró y nos alcanzó, nos buscó de tal manera que nosotros pudiéramos conocerle. Abrió los ojos de nuestro entendimiento y de esa manera hoy nosotros estamos aquí delante del Señor. Ahora quiero que vayamos al libro de Isaías, donde Dios nos está hablando. Isaías es el profeta de Dios mesiánico. Él profetizó desde el momento en que el niño Jesús iba a ser engendrado. Allá en Isaías 7 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y veremos, y será su nombre Emmanuel. Ya se me fue, ¿ok? Y él sigue hablando en varias partes. Ahorita en el capítulo 6 que leía la hermana de Isaías, la hermana Carol, en el capítulo 6 nos habla de que él es aquel que había de venir. Vamos a ver un poquito ahí en el capítulo 6 de Isaías, para entrar un poquito en el mensaje. Dice la palabra del Señor. Capítulo 9, 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Dios que se hizo hombre, del Dios que vendría y declara abiertamente, ¿verdad? Dice que Él se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más dice? Ok, fíjense que desde entonces no es como un Dios, es Dios. Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí vemos que el propósito de Dios es un propósito grande que sigue hasta el día de hoy. Hasta el momento en que el Señor regrese a la tierra, esta palabra sigue siendo vigente. Entonces nosotros, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría
el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. O sea, Dios con nosotros y el Espíritu Santo está en él. Recordemos que estos son los 7 espíritus que moran en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es Dios con nosotros, Dios desciende, su gloria, su deidad, se hace carne, se hace hombre, viene a nosotros. Y el Señor está en todo esto, tiene todo un plan que se comienza allá en el libro de Génesis en 3:15, cuando Él dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, desde entonces viene caminando el plan de salvación, el plan de redención. El profeta Isaías tiene visiones muy concretas del proyecto, de ese plan de Dios, del diseño de Dios para toda la humanidad. Diga conmigo: para toda la humanidad. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó a este mundo y hoy sigue amando a toda la humanidad. Él dice, Él nos dio a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos allá. Pero hoy Dios le sigue hablando a la humanidad. Y la visión que tiene el profeta en el libro de Isaías 35 nos declara varias cosas. Gloria a Dios. Esta es una profecía mesiánica, una visión del tiempo de Dios, y él lo puede ver, lo puede apreciar en una forma amplia a través del Espíritu. Dice la palabra del Señor: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente. También se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Estaba leyendo ayer en el ayuno, en el libro de Joel, donde Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, donde Dios llama a su pueblo al ayuno, donde Dios nos llama. Y hoy, bueno, colocamos la palabra en el día de hoy, nosotros nos hace responsables. Dios nos hace responsables de la bendición sobre esta tierra. ¿Cuántos aman la tierra? ¿Cuántos aman Costa Rica? ¿Cuántos aman la producción de Costa Rica? La prosperidad de Costa Rica. Ok, la palabra del Señor dice en 2 Crónicas 7:14: si se humillara mi pueblo, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y confesaren sus pecados y se apartaran de ellos, Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, bueno, nos humillamos un momento, nos arrepentimos un momento, pero luego nos levantamos, seguimos haciendo lo mismo. Y en el libro de Joel, Dios nos llama dice que sea convocada toda la congregación, toda. Veamos un poquito ahí en el libro de Joel, en el capítulo 2. Gloria a Dios. Solamente le estoy tomando una introducción. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 que vendría azote sobre el pueblo, ¿verdad? Habría hambre, habría todo lo que se está pronosticando en este tiempo. ¿Qué hablan las noticias? Habla de que viene hambruna, habla de que viene escasez, hablan de que no habrá trabajo, hablan del clima que tenemos muy fuerte, y nosotros, como las vaquitas de Portal, a todos le decimos: ay, sí es cierto. ¿Verdad que sí?
Todos somos como la vaquita de portal aquí. Entonces, Dios nos dice, un momento, ustedes pueden cambiar esto. Amén. Amén. Dios nos hace responsables de nuestro futuro. Porque Él ha provisto para ello. Dice en Joel 2, por eso ahora, dice en 2:12, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y se duele del castigo. Esta palabra es para el pueblo de Dios y también para el que no es pueblo ahora. Para todo aquel que escuche este mensaje, Dios le llama al arrepentimiento, Dios le llama a la búsqueda de Dios y Dios le dice, gloria al Señor, que en el versículo 16, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Mis amados, algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida es el ayuno y la oración, en la búsqueda de Dios. Llore, dice la palabra del Señor. Llore, dice el Señor, entre la entrada y el altar. Aquí está el atrio, abierto. Los días de ayuno solo vemos a veces 2, 3 personas, 4 como mucho, ¿verdad? En este lugar. Pero está abierto en los atrios para que el pueblo de Dios, que hoy el Espíritu Santo nos dé entendimiento y podamos comprender nuestra responsabilidad sobre el propósito de Dios, sobre el cumplimiento de la profecía que Isaías nos está dando. Dice la palabra del Señor, y Jehová, versículo 18, Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces, Dios nos está diciendo, vamos a entrar en un año nuevo, primeramente Dios, año 23, pero en nuestra responsabilidad doblar nuestra cerviz y que Dios cambie cualquier profecía, cualquier pensamiento que se esté dando, cualquier situación que esté trabajando para traer angustia, tristeza, dolor, hambre, necesidad, está bajo los hombros del pueblo de Dios. Y vámonos nuevamente a Isaías 35. Dios dice en Isaías que el desierto se alegrará el desierto, la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Ahora, cuando el Señor viene a la tierra, la visión, el sueño de Dios es traer todas estas cosas, traer alegría, gozo, amén, hacer florecer, lo cual significa bendecir, prosperar, ayudar a su pueblo. Dice, florecerá profusamente, se alegrará y cantará de júbilo, la gloria del Líbano, le será dada la hermosura del Carmelo, de Sarón. Dice, y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de nuestro Dios. Pensando en esto, en tiempos, hace algunos años, hablábamos de un pueblo de Almolonga. ¿Alguien oyó eso? En Guatemala, ¿verdad? Allá por donde andaba un Denis, por esos lados. El pueblo de Almolonga era un pueblo donde había mucha droga, donde había mucho licor, donde había más cárceles, más cantinas y cárceles que otra cosa.
un varoncito pequeño de estatura. Bueno, los guatemaltecos son un poquito pequeños, no todos, pero en su mayoría. Él dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y él comenzó a orar en una pequeña iglesita que era como un cuarto. Se reunía él con 2, 3, 4 personas más. Y comenzó a clamar y clamar y clamar y a clamar a Dios porque aquel pueblo de Almolonga fuera transformado por la conversión de los que estaban allá afuera. Hoy vemos a nuestro alrededor los muchachos vendiendo la droga, vemos a los narcotraficantes, vemos a las personas que andan con problemas sexuales abiertamente, y pasamos con mucha indiferencia. Mas sin embargo Dios nos está diciendo hoy algo. Yo vine para cambiar estas cosas. Si lo ha hecho en tu vida, ¿a cuánto nos ha cambiado la vida el Señor? Amén. Yo digo, lo que Dios hizo en mi vida puede hacerlo allá. Y eso es lo que hoy nos quiere enseñar el Señor. Hoy quiere decir que si hay un pueblo comprometido con Él, Él puede transformar todas las cosas. El problema es que vinimos a Cristo y hemos recibido de Dios todos los regalos que Él ha tenido para nosotros. ¿Cuántos somos bendecidos en el Señor? ¿Cuántos somos prosperados en Él? Y le decimos, Señor, yo quiero que me prosperes más. Voy a entrar en este año, voy a entrar de tus manos, tú me harás prosperar, tú me librarás. Y nos aprendemos el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y estamos pensando en una forma egoísta sobre nosotros mismos. Aún muchas veces ni por nuestros seres queridos pagamos un precio. Dios hoy nos quiere hablar a cada uno muy directamente. Él quiere cambiar eso. Pero quiere enfocarlo hoy, que podamos tener una visión como la que tuvo Isaías. Quiere que comencemos a ver lo que Él quiere hacer, y ha hecho en nosotros, pero quiere hacerlo a través de nosotros. Dice la palabra del Señor, el versículo 3, leámoslo ahí. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, fortalecer las manos cansadas. Ya no las levantamos. Señor, ten misericordia. Los brazos no están siendo levantados para clamar, como dice en el libro de Lamentaciones. Levanta tus manos y grita, llora por tus niños, por tus hijos. Dice la palabra del Señor, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Tenemos que doblar más nuestras rodillas. Algunos dicen, yo no necesito doblar mis rodillas para orar, ¿sí? Podemos orar acostados, caminando, en el trabajo, en la cocina, en la mesa, pero hay un momento que Dios está esperando. Usted es más grande delante del Señor, somos más grandes cuanto más nos arrodillemos. Hay un proverbio que dice que el hombre de rodillas soporta todo viento en las alturas. Cuando Dios nos prospera, nos olvidamos. Cuando Dios nos levanta, nos olvidamos de doblar nuestras rodillas, de humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Pero Dios nos sigue diciendo, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo os salvará. Tenemos un Dios personal, tenemos un Dios que camina con nosotros, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que escucha nuestro clamor, que cuando pecamos Él está ahí presto para perdonarnos si le decimos, Señor, perdóname, ¿cierto? Él está listo. Dice la palabra del Señor, Dios mismo vendrá y os retribuirá. Pero la iglesia ha dejado de lado el doblar sus rodillas
el levantar en sus brazos en clamor. Ay, es que me siento muy desanimado. Dice que dice ahí la palabra, dice, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Ay, es que por cualquier detalle ya yo no me siento. Es que viera que tengo tantos problemas, hermanos. Problemas tienen los que están afuera. Porque usted y yo tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios que resuelve todos nuestros problemas, ¿sí o no? Amén. Absolutamente todos. Lo que nos falta es reposar en Él y entender que somos escogidos para un gran propósito. Y el propósito aquí nos habla el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios mismo vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ese niño que hoy nació en un pesebre hace más de 2000 y resto de años, ese niño que se despojó, ese Dios que se despojó de toda riqueza, de toda gloria, de todo poder, de toda autoridad, vino a ser menos que cualquier ser humano, sin tener ni siquiera un pañal casi para poder ser recibido. Él se despojó para enriquecernos a todos. Dice la palabra del Señor que si nosotros cambiamos esta actitud, iglesia del Señor, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a entrar en este año con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo que hoy nos enseña el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Dice, entonces, cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, cuando usted y yo estamos clamando a Dios, cuando no le permitimos al desánimo ganarnos las batallas, cuando venimos delante de Dios confiadamente, sabemos que Él va a traer respuesta a nuestro clamor. Entonces, dice el Señor, hay un entonces, dice no antes, sino entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Por qué? Porque comenzarán a ver en nosotros una actitud diferente, una actitud de misericordia, una actitud de gozo, de paz. El Señor es nuestro gozo, Él es nuestra paz. Y nosotros necesitamos reflejar eso a este mundo allá afuera, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a todos aquellos que están alrededor. Necesitamos manifestar que ciertamente Jesús nació hace 2000 años, pero hoy habita en nuestros corazones y que nosotros somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora Dios dice, entonces los ojos de los ciegos comenzarán a ver. Yo veo que hay algunos trasnochados por aquí. Ok. Dice, serán abiertos los oídos de los sordos, se abrirán, porque te pondrán más atención, porque escucharán mejor el mensaje que le vamos a transmitir, porque estamos modelando a un Cristo vivo, a un Dios que habita en nosotros, a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que cambia, que transforma, que liberta. Estamos reflejando realmente la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos portadores de la gloria del Señor. Cuando lo vean, cuando me vean a mí, deben de ver algo pero muy diferente. Celebramos el nacimiento, nos regocijamos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero los que están alrededor a veces no lo perciben, a veces no lo sienten. ¿Por qué? Porque ven nuestras actitudes egoístas. Seguimos pensando en nosotros. Seguimos pensando en tráigame, en ayúdame, en deme. No, hermanos, Dios nos dice, Él nos lo dio todo y a través de nosotros Él quiere llegar a todos aquellos, a los ciegos, a los sordos. ¿Y quién es ciego? Dice el Señor, sino mi siervo, ¿verdad? ¿Quién es sordo? Mi siervo, que no quiere oír, que no quiere entender. La palabra del Señor sigue hablando, dice, entonces el cojo saltará. Amén. Hoy es un día de Navidad, hoy es un día en el cual podemos reflejar no una alegría del 25 de diciembre, sino una alegría porque somos nacidos de nuevo.
porque realmente nuestra vida ha sido transformada, literalmente transformada, y estamos caminando en el gozo del Señor, lo cual es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, porque ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo, el cual nos amó. Amén. Dice la palabra del Señor: el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. ¿Cuántos se sienten secos muchas veces? ¿O nos sentimos secos? Pasamos por desiertos. Pero ¿qué pasa en los desiertos? Dios dice en su palabra que todo aquel que tenga sed, venga a Él y beba. Estamos yendo a la fuente para beber. Estamos tomando de la agua de su palabra para ser transformados literalmente, porque escrito está proféticamente, la palabra de Dios no miente: de tu interior, de mi interior, correrán como ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Dice la palabra del Señor que Él ha venido para cambiar tus circunstancias físicas, emocionales y espirituales, y para que el mundo crea y sea salvo. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, el lugar el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. ¿Qué le parece? Fuera toda sequedad, fuera toda esterilidad espiritual en nuestras vidas. Fuera de esta iglesia, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros hogares, fuera toda esterilidad, todo cansancio, todo lo que nosotros nos hemos abrazado. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice la palabra. Jesucristo ha venido a nuestras vidas para cumplir en cada uno de nosotros su palabra. En cada uno de nosotros. Queremos que el inconverso se cambie, se arrepienta y reconozca al Señor. Moldémosle al Señor en nuestras vidas. A veces andamos unos chamuscados con nosotros, con discusiones, con problemas familiares, y nos ve las caras largas. ¿Usted cree que esa gente se puede convertir al Señor? ¿Usted cree que nuestros seres queridos pueden venir al Señor así? Donde hay pleitos, hay contiendas todavía entre nosotros, donde hay disensiones, donde hay murmuraciones, donde hay... No, hermanos, el Espíritu Santo está presto para fluir en nuestras vidas con gozo, paz, con amor, con bondad, con mansedumbre, para que se convertirse en el río de Dios. Dice la palabra del Señor: el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua. Ahora fíjense en esto: la morada de los chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Que yo pensaba, bueno, ¿qué puede ser este lugar, morada de chacales? Hay lugares que se conocen como búnkers, ¿verdad? Ahí donde se manejan drogas, donde hay mucho flagelo a la humanidad de las personas, pero aquí hay un pueblo que está orando, que está caminando, que está fluyendo. Y luego, ¿qué pasó en Almolonga? Bueno, en Almolonga ellos comenzaron a orar, comenzaron a ayunar, comenzaron a clamar, comenzaron a pararse firmes, a ponerse serios en el Señor, y comenzaron a declarar a Almolonga para Cristo, y todos los narcotraficantes pasaban por el frente y se burlaban, y los borrachos se burlaban, pero hubo un de repente de Dios. ¿Por qué? Porque había un pueblo dentro de aquella casita, de aquel lugar, que estaba cumpliendo con lo que Dios estaba dando. Estaba de rodillas, estaba clamando, estaba gimiendo. No solamente es un pueblo que se ve alegre, que estamos celebrando, que estamos que se oyen los cantos, pero nosotros, dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual ha sido invocado mi nombre, y oraren y clamaren,
yo sanaré la tierra. Tenemos que entender que no estamos aquí de paseo, mis hijos. Tenemos un propósito. Y el propósito no es simplemente de que usted sea prosperado, lo cual es voluntad del Señor, porque Él lo dice: amados, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios. Pero también nos enseña que debemos de volver al principio de la palabra. Tenemos que volver al camino antiguo. Tenemos que volver a las rodillas. Tenemos que volver al clamor. Tenemos que volver al compromiso. Dejar al espíritu de indiferencia afuera. Porque nos ven celebrando la Navidad. Qué lindo que adornaron la iglesia, precioso, hermoso. Pero ¿cómo estamos nosotros comprometidos con aquellos? Con nuestros seres queridos, que todavía están atrapados en prisiones de oscuridad. Que el enemigo los tiene encarcelados en vicios, en pensamientos inclusive suicidas y homicidas. La responsabilidad es nuestra de clamar por todos ellos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén, de todos los pueblos. Entonces dice la palabra del Señor que ese lugar, esa morada de chacales, ahí donde se reúnen, ahí donde están, hoy mismo estamos orando, hoy mismo estamos clamando, y de pronto hay un de repente de Dios entre ellos y todo eso se desvanece. Dice que se convertirán en lugar de cañas y juncos. ¿Habrá algo imposible para nuestro Dios? ¿Hay alguien aquí que le esté creyendo a esta palabra esta mañana? Porque pensamos, bueno, Navidad, qué hermoso, niñito Jesús, ya lo podamos poner también en el pesebre por aquí donde lo ponemos. No, tenemos un Cristo ahora en nosotros. Un Cristo que es el Todopoderoso, Dios con nosotros. Él mismo, dice la palabra del Señor, nos rescatará de todas aquellas cosas. Entonces, dice la palabra del Señor, en esta parte ya vemos cómo Dios nos habla de la restauración y proclamamos que esta palabra se va a cumplir. En el año 2023 no sufriremos de escasez. No habrá hambre. Porque aquí hay un pueblo que está entendiendo que es nuestra responsabilidad, que Dios hará que brote, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, se alegrará el desierto y la soledad, y se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente el Líbano, santo es el Señor. Ahora, veamos entonces a partir del versículo 8, esta palabra se cumplirá en todos aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador y que estemos dispuestos a vivir una vida diferente. ¿Alguien dijo un amén a esto? Ok, ya pasó el año 2022, ¿verdad que sí? ¿Lo disfrutamos, sí o no? Nos deleitamos. De verdad, podemos decir que hemos sido muy bendecidos. Pero en el año 23 entramos con un compromiso. Dios, no sé a quién está hablando. Algunos dirán, no es conmigo. Pero aquel que quieras ver la gloria de Dios, tiene que ser una persona que se comprometa. Sea una persona comprometida conforme a la palabra. Dios se comprometió a sí mismo de hacerse hombre, de hacerse carne, de vivir a este mundo, de enseñarnos el camino. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. Tiene que haber una transformación literal en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor hoy está sumamente contaminada. No digo aquí, pero está muy contaminada con todas las cosas del mundial. No hay cosa que salga a la luz que no se quiera ser adoptada. Formas de vestir, formas de hablar, queremos tener las últimas
cosas de la tecnología, no perdernos nada, sale cualquier película por allá y ya todo el mundo quiere ir a verla, conociendo o no conociendo del Señor. Queremos disfrutar de todo lo que el mundo nos ofrece y queremos irnos con el Señor. Dice el Señor que todo el que quiera seguirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Hablaba con una personita y le decía, sabes, es conocedora, pero ahora hay una moda muy fea. Se ponen unas ropas muy indecorosas. Y le digo, eso no está bien, al Señor no le agrada. Y me devuelve y me dice, pero a mí sí me gusta. Entonces hacemos lo que nos gusta porque queremos agradarnos a nosotros, pero estamos deshonrando a nuestro Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 8, que esto es camino de ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Camino de santidad. Y la santidad no es simplemente usar una ropa decorosa, o lo cual es honesta, sino la santidad tiene que ver con su forma de hablar, con sus negocios, con su trabajar, con no robarle tiempo al patrón, ¿me explico? Abarca absolutamente todo. Ahora, ¿quién puede caminar en este camino? ¿Quién puede andar en él? La palabra del Señor sigue hablándonos y dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Alguien dijo un amén? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? Que está con nosotros. A quienes llegan a la iglesia, se congregan como cuando cuando no conocían del Señor, iban a otra iglesia. Cuando nosotros íbamos, era una tradición. Mi esposo salía de la iglesia y se cruzaba para la cantina a celebrar. Y yo entonces me iba para Heredia a una brujilda. Ya había ido a la iglesia, ya había cumplido religiosamente. ¿Sabe una cosa? Dios no te quiere un religioso, una religiosa, una persona que es de apariencia, lo que quiere cumplir con ciertos detalles, pero su corazón no se lo ha entregado verdaderamente al Señor. Dios está mirando en cada paso, en cada acto, en cada palabra. Dice la palabra del Señor que Él nos conoce totalmente. ¿Sabe por qué Él nos anhela celosamente? Porque pagó el máximo precio por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Pero si nosotros de verdad no le entregamos nuestro corazón al Señor, no podemos esperar ver la gloria de Dios. No podemos esperar ver que Él responda a nuestros clamores, porque es necesario que nosotros de verdad, de corazón, nos convirtamos a Cristo y Él sea nuestro Señor, verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Algunos lo queremos de Salvador, pero de Señor no lo queremos. ¿Por qué? Porque eso implica obediencia. Eso implica que nuestras vidas y nuestra forma de pensar y nuestra forma de caminar tiene que cambiar. ¿Cierto? Navidad nos recuerda el sacrificio de Dios por los hombres. Navidad nos recuerda el amor de Dios por toda la humanidad. Navidad nos recuerda un Dios de misericordia, de bondad. Sacúdase. Quítese el sueño ahorita. Si anoche comió mucho tamal, quítese el sueño. Hoy necesitamos despertar. Hoy necesitamos pellizcarnos a nosotros mismos. Los días van avanzando, los tiempos van avanzando. Y nosotros, Dios nos dice hoy, somos responsables de que Dios pueda cambiar todo a nuestro alrededor, si hay una iglesia que se comprometa con Él. Amén. ¿Ni una mano? Amén. Necesitamos ser ese pueblo comprometido
Necesitamos que vean ese Cristo vivo en nosotros. Necesitamos que cuando nos oigan hablar, digan, algo hay. Y yo oro al Espíritu Santo, y yo no sé cuántos tendrán esta oración, pero quiero compartírsela. Yo le digo, estoy soñando, Señor, que cuando yo camine, algo pase al que está alrededor mío. Como cuando Pedro caminaba y los enfermos se sanaban. Cuando la sombra de Pedro, cuando el delantal de Pablo, cuando el Cristo que estaba en Pablo está en usted y está en mí. El Cristo que tenía Pedro está en nosotros. El Dios que hizo milagros y conversiones está en este lugar. Pero necesita un pueblo comprometido. Un pueblo que ayune, un pueblo que clame, un pueblo que ore, un pueblo que predique el Evangelio, un pueblo que entendamos que el Señor, Él vino a salvar a esa humanidad al igual que nosotros. Dice la palabra del Señor, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él. La palabra inmundo quiere decir aquellos que caminan en una dualidad. Tienen a la apariencia de cristianos, pero el mundo está dentro de ellos. Y está dentro. Hay cosas del mundo que tienen que ser desarraigadas de nosotros. No conviene al pueblo de Dios. Ay, hermana, el Señor Él conoce mi corazón, Él sabe. Claro que por eso es que no puedes salir adelante, porque te conoce, porque nos conoce. Dice el Señor, gloria a Dios, sino que Él mismo, y alabamos a Dios por su palabra, Él mismo estará con ellos. ¿Alguien dijo amén? Amén. ¿Está contigo el Señor? Amén. ¿Está en tu casa? ¿Está en tu trabajo? ¿Te bendice? Dice, es más, fíjese para los que tienen excusas. Dice, gloria a Dios, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ay, hermanas, que yo no entiendo. Las cosas del Señor no son para entenderlas con nuestra mente natural, son para obedecerlas, están escritas, Dios las dijo, Él es el que nos está hablando, yo obedezco lo que la palabra de Dios me dice. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que caminar conforme a su palabra. Amén. Para ser prosperados. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Alguien quiere ser prosperado? ¿Alguien le quiere ser prosperado en el 2023? ¿Alguien quiere que Dios lo saque en victoria en el 2023? Dios dice, porque entonces harás prosperar. ¿Quién? Usted, yo, si obedezco la palabra. Si obedezco a ese Dios maravilloso que nos dice ahí en el libro de Isaías que tu desierto se convertirá, aleluya, un desierto que florecerá, hermana Yaret. Alabamos al Señor, le damos gloria. Queremos ver la gloria de Dios este año. Queremos ver el poder de Dios en nuestros seres queridos. Queremos ver una iglesia que sea transformada, nuestros niños adorando y glorificando al Señor, porque en casa papá y mamá están adorando y glorificando al Señor y están honrando al Señor. A veces los niños solamente vienen a oír la palabra a la iglesia, pero en la casa no se habla de la palabra. En la casa no hay altar familiar, en la casa no hay tiempo de oración, no hay tiempo de lectura bíblica, no están viendo el reflejo de la gloria de Dios en sus propios padres y en sus propios familiares. ¿Ha nacido el niño Dios en tu corazón? ¿Realmente Él es el Señor de tu vida? Muéstraselo a tus hijos, a tus seres queridos. Mostrémosle a nuestros vecinos. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. Iremos de gloria en gloria.
y iremos de poder en poder. Ese es el camino que Dios nos enseña. Iremos y seremos transformados, dice la palabra del Señor, de victoria en victoria. Ya casi termino, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que por torpe que seas, no te vas a extraviar. ¿Qué significa ser torpe? Ay, es que no entiendo. Es que no me parece. Es que no me gusta. Es que no quiero. Ese es ser torpe. Porque la palabra de Dios es muy clara. Y todos los que estamos acá en el Señor y en Costa Rica, todo el mundo, creo yo, en su gran mayoría, el 99.9 sabe leer y sabe escribir. Y puede leer la palabra y entenderla como está escrita. Que no la quiera entender, que no la quiera aplicar, es otra cosa. Pero ¿sabes una cosa? Dios dice aquí en su palabra que Él es un Dios que trae retribución. Retribución. Lo cual para unos es bendición, pero para otros es recoger lo que sembró. Eso es lo que significa. Y algunos recogemos aún sin sembrar porque otros están sembrando. Pero necesitamos ser esa iglesia que se fortalezca de rodillas en la presencia del Señor, porque Dios, el Todopoderoso, se hizo carne y vino a traer salvación a un pueblo que no era pueblo. Al pueblo que estaba sentado en tinieblas, sin esperanza, sin salvación. Esos éramos nosotros. Pero hoy quiere el Señor llevar este mensaje a todo lugar. Dice la palabra del Señor: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen. ¿Quiénes? ¿Dónde están los redimidos de Jehová? Amén. Él nos ha redimido con su sangre. Ahora Él dice esta palabra, está hablando hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el año, hacia el milenio. Pero hoy nosotros somos los redimidos. Y si aplicáramos la palabra un poquito, sabemos que cuando habla león, está hablando del que te acecha. Está hablando de la tentación. Está hablando del devorador. Porque dice la palabra que allí no habrá león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Versículo 10. Y los redimidos de Jehová, que dice la palabra, volverán, y vendrán a Sión con alegría. Hermanos, cuando la iglesia del Señor se congrega, la casa de Dios se le conoce como el lugar Sión, donde Dios se reúne con su pueblo. No deberíamos de venir con gozo y alegría. No deberíamos de venir con júbilo, porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna. No deberíamos animarnos y llamar a aquellos que están a nuestro alrededor para que nos sigan y puedan ser rescatados. ¿Sabe lo que terminó Almolonga? Almolonga terminó sin una sola cárcel. Los policías eran parte del reino de Dios. ¿Y sabe lo que pasó en Almolonga? El producto de la tierra, una tierra desértica, una tierra árida, una tierra donde no nacía nada, por la maldición que había en ese lugar, comienza a dar frutos en abundancia. No les voy a meter una yuca, pero las yucas eran así de grandes. Amén. Todo era abundante, ellos comenzaron a distribuir los alimentos a toda la nación. Nos da testimonio el Señor de que esta palabra se cumple cuando hay un pueblo comprometido. Cuando hay un pueblo que de verdad le creemos a Dios. Cuando hay un pueblo que dejamos de pensar tanto en nosotros mismos para hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. El Señor quiere abrir los ojos de los ciegos. Y yo creo que nuestros ojos tienen que abrirse más
a las cosas del Señor. Nuestros oídos espirituales tienen que abrirse más a las cosas del Señor. Y algunos hermanos son cojos en el Señor también y necesitan enderezar. Dice la palabra que por Jehová son enderezadas las sendas de los justos y Él enderezará sus veredas. Vamos a ponernos de pie y vamos a glorificar a nuestro Dios. Queremos que nuestros hijos vengan a los pies del Señor, mostrémosle a un Cristo vivo. Queremos que nuestros familiares nos sigan, mostremos los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Mostremos una vida nueva, una vida transformada, sí, obedeciendo en cada paso. Usted da un paso de obediencia y Dios da un paso de bendición. Vamos a pasar al altar los ministros.